Tipo 4. El individualista, el artista, el romántico, el melancólico, el esteta, la víctima trágica, el especial. Identificador de tipos según actitudes. Pon puntos del 1 al 5 a cada una de las afirmaciones siguientes, según sean verdaderas o aplicables a ti. 1. No siempre. 2. Rara vez cierto. 3. Algo cierto. 4. Generalmente cierto. 5. Muy cierto. 1. Muchos me consideran una persona enigmática, difícil y contradictoria, y eso me gusta de mí. 2. Tiendo a obsesionarme con mis sentimientos negativos un buen tiempo antes de liberarme de ellos. 3. Suelo sentirme solo, incluso cuando estoy con personas amigas. 4. Si me critican o entienden mal, tiendo a cerrarme en mí mismo y a ponerme de mal humor. 5. Me cuesta participar en proyectos si no tengo el control creativo. 6. Tiendo a no seguir las reglas ni las expectativas porque quiero poner mi sello especial en todo lo que hago. 7. Según muchos criterios, soy bastante dramático y temperamental. 8. Tiendo a pasar bastante tiempo imaginando situaciones y conversaciones que no han ocurrido necesariamente. 9. Ansío que alguien me rescate y me arranque de toda esta monotonía. 10. Cuando las cosas se ponen difíciles, tiendo a desmoronarme y renunciar. Tal vez tiro la toalla con demasiada facilidad. 11. Soy capaz de perdonarme casi cualquier cosa, menos el mal gusto. 12. Por lo general, no me gusta trabajar demasiado cerca de los demás. 13. Conocerme a mí mismo y ser fiel a mis necesidades emocionales han sido motivaciones muy importantes para mí. 14. No me gusta tomar el mando ni obedecer órdenes. 15. Soy muy consciente de mis intuiciones, tenga o no el valor para seguirlas. Tipo de personalidad 4. El individualista. Miedo básico, no tener identidad ni importancia personal. Deseo básico, descubrirse a sí mismo y su importancia, crearse una identidad a partir de su experiencia interior. Mensaje del Super Yo. Vales o estás bien si eres fiel a ti mismo. El tipo sensible, reservado, expresivo, dramático, ensimismado y temperamental. Hemos llamado al individualista a este tipo porque los 4 mantienen su identidad considerándose fundamentalmente diferentes a los demás. Creen ser distintos a los demás seres humanos y que por lo tanto nadie puede comprenderlos ni amarlos lo suficiente. Suelen pensar que poseen talentos únicos, dones especiales fuera de serie, pero también que tienen desventajas o defectos únicos. Más que cualquier otro tipo, los 4 conocen muy bien sus diferencias y deficiencias personales y se centran en ellas. 4 sanos son sinceros consigo mismos, reconocen todos sus sentimientos y son capaces de ver sus motivos, contradicciones y conflictos emocionales sin negarlos ni edulcorarlos. Es posible que no les guste lo que descubren, pero no intentan racionalizar sus estados. Tampoco tratan de ocultarlos, ni a ellos mismos ni a los demás. Están dispuestos a revelar cosas muy personales que podrían ser vergonzosas, porque están resueltos a comprender la verdad de sus experiencias para descubrir quiénes son y hacer las paces con su historia emocional. Esta capacidad también les permite resistir el sufrimiento con serena fuerza. El conocimiento de su naturaleza más oscura les hace más fácil procesar experiencias dolorosas que podrían abrumar a otros tipos. De todos modos, los 4 suelen decir que creen que les falta algo que tal vez les cueste identificar exactamente qué es. Fuerza de voluntad, soltura o naturalidad social, seguridad en sí mismos,
tranquilidad emocional. Todo esto lo ven en los demás, aparentemente en abundancia. Con tiempo y suficiente perspectiva, por lo general reconocen que son inseguros respecto a aspectos de su imagen, su personalidad o la estructura de su ego. Creen que carecen de una identidad clara y estable, en particular de una fachada social con la que se sienten a gusto. Si bien es cierto que suelen sentirse diferentes a los demás, en realidad no desean estar solos. Es posible que en reuniones sociales se sientan incómodos o tímidos, pero desean intensamente conectar con personas que los comprendan a ellos y a sus sentimientos. Los 4 son los románticos del eneagrama. Ansían que entre alguien en su vida y que valore su yo secreto, el que han sustentado y ocultado del mundo. Si pasa el tiempo y esa validación continúa inalcanzable, la persona 4 comienza a construirse la identidad en torno a lo distinta que es de los demás. Esa persona distinta, por lo tanto, se consuela convirtiéndose en porfiada individualista. Todo ha de hacerlo sola, a su manera, según sus normas o condiciones. El mantra del tipo 4 se convierte en yo soy yo, nadie me comprende, soy diferente y especial, al mismo tiempo que en secreto desea poder gozar de la soltura y seguridad de que disfrutan otros. Es característico en los 4 tener problemas con una imagen propia negativa y una autoestima baja, y tratan de compensarlo cultivando un yo de fantasía, una imagen idealizada, que construyen ante todo en su imaginación. Un 4 que conocemos nos ha dicho que pasa la mayor parte de su tiempo libre escuchando música clásica, imaginándose que es un excelente concertista de piano, estilo Vladimir Horowitz. Lamentablemente su dedicación a practicar dista mucho de la de su imagen de fantasía y suele pasarlo muy mal cuando le piden que toque. Si bien sus dotes reales no son pocas, son causa de vergüenza. A lo largo de la vida los 4 podrían probarse varias identidades diferentes para encontrar la talla, basándose en estilos, preferencias y cualidades que admiran en otras personas. Pero bajo la superficie siguen sintiéndose inseguros respecto a quienes son realmente. El problema es que en gran parte basan su identidad en sus sentimientos. Cuando miran su interior, encuentran reacciones emocionales caleidoscópicas, siempre cambiantes. En realidad perciben con mucha exactitud una verdad de la naturaleza humana, que es dinámica y siempre cambiante. Pero dado que desean crearse una identidad estable y fiable a partir de sus emociones, intentan cultivar solamente ciertos sentimientos y rechazan otros. Se identifican con algunos sentimientos y con otros no. Ese soy yo, ese no soy yo. Creen que son fieles a sí mismos tratando de retener y expresar ciertos estados de ánimo. Uno de los grandes desafíos que enfrentan los 4 es aprender a liberarse de los sentimientos del pasado. Tienden a alimentar sus heridas y a aferrarse a los sentimientos por las personas que los han herido. En realidad es posible que se aferren tanto a sus deseos y decepciones que sean incapaces de ver los muchos tesoros que tienen en su vida. Hay un cuento sufí sobre un perro viejo al que habían maltratado muchísimo y estaba a punto de morirse de hambre. Un día encontró un hueso, lo llevó a un lugar seguro y empezó a roerlo. Tenía tanta hambre que estuvo muchísimo rato masticando el hueso, hasta que le sacó todo el alimento posible. De pronto un anciano bondadoso vio al perro con su patético hueso y empezó a ponerle comida calladamente. Pero el pobre animal estaba tan apegado a su hueso que se negó a soltarlo y muy pronto murió de inanición. Los 4 tienen ese mismo problema. Mientras creen que hay en ellos algo
fundamentalmente malo, no se permiten experimentar ni disfrutar de sus muchas cualidades. Reconocer esas cualidades sería perder su sentido de identidad, víctima que sufre y quedar sin una identidad personal relativamente constante, su miedo básico. Los 4 crecen aprendiendo a ver que gran parte de su historia no es cierta, o por lo menos que ya no es cierta. Los viejos sentimientos comienzan a desaparecer cuando dejan de contarse a sí mismos su vieja historia, que ya es inaplicable a su situación actual. La pauta infantil. Los 4 consideran que no se parecen a sus padres. Muchos dicen haber fantaseado que en el hospital los cambiaron por error o que son huérfanos o hubo algún tipo de sustitución. Esto suelen expresarlo como el sentimiento de que sus padres no lo veían, de que no conectaban con ellos o viceversa. Desde el punto de vista psicológico, creen que no tuvieron un buen reflejo, o por lo menos el reflejo de las verdaderas cualidades y talentos que podían formar parte de su identidad en desarrollo. En la teoría de los sistemas familiares, tienden a identificarse con el papel del hijo extraviado, perdido. La consecuencia es que creen que tienen que haber algo tremendamente equivocado en ellos, lo cual los lanza a una búsqueda de sí mismos que puede durar toda la vida. Piensan, si no me parezco a mis padres y no me veo en ellos, ¿quién soy entonces? Esto también los predispone a concentrarse en lo que les falta en sí mismos, en su vida y en sus relaciones. Se sienten abandonados, incomprendidos por sus padres y después por otras personas importantes. A consecuencia de esta pauta, los 4 reaccionan con fuerza a las personas que activan ese deseo de reflejarse, de ser vistos y valorados por quienes son. En el fondo siempre buscan a la madre y al padre que creen que no tuvieron. Es posible que idealicen a otras personas como salvadores que los rescatarán de su lamentable situación, pero con la misma facilidad suelen sentirse decepcionados y furiosos con los demás por abandonarlos o por no ver cómo es debido a sus sufrimientos y esfuerzos personales. Consideran a la otra persona fuente de amor y belleza, cualidades que ellos creen no tener, lo cual los expone a la expectativa de que sea la otra persona quien los complete y al miedo terrible de ser abandonados. Las personas que no encajan en uno de estos marcos posibles tienden a interesar muy poco a los 4 de la franja media. Es como si quienes no les produjeran fuertes reacciones emocionales fueran algo menos reales. Debido a las dudas sobre su identidad, tienden a jugar al escondite con los demás. Se esconden, pero con la esperanza de que se advierta su ausencia. Intentan ser misteriosos e inspirar curiosidad para atraer a alguien que se fije en ellos y los redima con su amor. Pero la ocultación y la revelación se alternan y se pueden expresar con tal intensidad y necesidad que sin darse cuenta ahuyentan al ansiado Salvador. Mientras no reconozcan esta pauta y vean lo poco realistas que son sus expectativas para con sus íntimos, corren el peligro de alejarlos con sus exigencias emocionales. Los subtipos alas. El 4 con ala 3, el aristócrata. Ejemplos: Jeremy Irons, Jackie Onassis, Tennessee Williams, Judy Garland, Vivian Leigh, etc. Sano. Las personas de este subtipo combinan la creatividad y la ambición, el deseo de mejorar y la idea de alcanzar objetivos que suelen tener que ver con el progreso personal. Son más sociables que las personas del otro subtipo y desean a la vez tener éxito y distinguirse. Sienten la necesidad de comunicarse y participar a los demás sus esfuerzos creativos, de modo que se preocupan de encontrar el modo de expresión adecuado y de evitar
cualquier cosa desagradable o de mal gusto. Crean teniendo en mente un público. Medio. Estas personas son más tímidas y más conscientes de los problemas respecto a su valía personal y de la impresión que causan en los demás que las del otro subtipo. Desean reconocimiento de sí mismas y de su trabajo y ponen más esfuerzo en todo lo que tiene que ver con su modo de presentarse y cosas afines. Son más prácticas, pero también más derrochadoras. Les gusta el refinamiento, la cultura, la sofisticación. Se consideran de clase alta, elegantes y les interesa la aceptación social. Pueden ser competitivas y desdeñosas con los demás. La grandiosidad y el narcisismo se manifiesta más franca y directamente. El 4 con alas 5. El bohemio. Ejemplos: Bob Dylan, Anne Rice, Allen Ginsberg, Alanis Morissette, Edgar Allan Poe, John Deep, etc. Sano. Las personas de este subtipo tienden a ser muy creativas, combinando emotividad e introspección con perceptividad y originalidad. Menos interesadas en la aceptación y la posición sociales que las del otro tipo, son muy personales e idiosincráticas en su expresión. Crean más para sí mismas que para un público. Disfrutan más del proceso de creatividad y descubrimiento que de la presentación, y son muy exploratorias. Para bien o para mal, normalmente desafían las convenciones y la autoridad, transgrediendo las reglas siempre que hay conflicto de autoexpresión. Medio. Más introvertidas y reservadas socialmente que las del otro subtipo. Estas personas tienden a vivir más en su imaginación. El mundo real les interesa menos que los paisajes interiores que se crean. Se sienten atraídas por lo exótico, lo misterioso y lo simbólico, y suelen tener un estilo personal excéntrico, insólito. Prefieren ambientes callados y adoptan estilos de vida minimalistas. Pueden ser extraordinariamente reservadas y suelen considerarse rebeldes independientes. Podrían tener luminosos relámpagos de percepción o conocimiento, pero les cuesta hacer esfuerzos sostenidos en el mundo real. Las variantes instintivas. El instinto de conservación en el 4. El sensual. En la franja media, los 4 autoconservadores tienden a ser lo más prácticos y materialistas de este tipo. Les encantan las cosas más exquisitas de la vida y desean estar rodeados de objetos bellos. Están muy conectados con la sensualidad del mundo material y les gusta cultivar un nido lleno de objetos que tengan a la vez atractivo estético y alguna resonancia emotiva. Así, les conmueve recibir regalos y su simbolismo, y les encanta hacer regalos, por ejemplo, rosas, al ser amado. También suelen ser los 4 más introvertidos. Tener un entorno cómodo y estético los apoya durante los periodos de aislamiento social. Suelen ser muy exigentes, incluso obsesivos, respecto a su entorno físico. Desean textura, tranquilizadoras, iluminación ambiental y temperatura agradable. Llega finalmente un momento en que el deseo de intensidad emocional comienza a obstaculizar el buen funcionamiento de la vida básica. Suelen adoptar la actitud de olvidar toda precaución, que proviene del entusiasmo de estar con algún tipo de euforia temporal. En el otro extremo tienden a complacerse con el fin de aliviar los bajones emocionales. En cualquier caso, normalmente dejan que sus caprichos dirijan su comportamiento. Es posible que intenten llevar un estilo de vida encumbrado a expensas de su seguridad y bienestar físicos, comprar cosas caras cuando aún no han pagado el alquiler. Podrían convertirse en divos frustrados que ansían comidas exquisitas y lujos. Con frecuencia caen en malos hábitos alimentarios y de salud, quedándose hasta la madrugada viendo películas, escuchando música,
bebiendo y comiendo en exceso, como diciendo, ¿qué más da? Los hábitos de autocomplacencia son compensaciones por una vida no vivida. En la franja insana, los 4 autoconservadores son muy propensos al alcoholismo y la drogadicción. Se sienten atraídos por situaciones que minan la estabilidad de su vida, incluso por el peligro, como la proverbial polilla a la luz, enredándose en aventuras amorosas ilícitas y relaciones destructivas. De modo similar, pueden ser muy irresponsables y mostrar una despreocupación total por ganarse la vida y olvidar incluso que tienen la necesidad de ganarse el sustento. Abrumados emocionalmente, es posible que no se tomen la molestia de acudir al trabajo o de pagar sus facturas. Es común el comportamiento destructivo de larga duración con abuso de drogas y descuido de su persona. El instinto social en el 4. El distinto. En la franja media de las 3 variantes instintivas, los 4 sociales son los que más se consideran distintos a los demás, totalmente únicos. Experimentan este ser únicos como un don que aportan a los demás y como la carga que deben sobrellevar. No es de extrañar que también tiendan a ser lo más activos y comprometidos socialmente. Ansían relacionarse y formar parte del mundo social, pero suelen creer que no saben hacerlo. Como los 3, viven comparándose con otros, aunque siempre se sienten en desventaja. Desean pertenecer al grupo de los bellos, los elegantes, la élite, pero dudan de su capacidad de estar a la altura. El sentimiento de vergüenza en los ambientes sociales los lleva finalmente a creer que no saben funcionar como personas normales. Envidian la felicidad de otros, a la vez que los rechazan por considerarlos toscos e insensibles. Con frecuencia adoptan una imagen atractiva y exótica para encubrir sus inseguridades. Muchos se sienten atraídos hacia grupos de estilo de vida alternativos para compensarlo. Busco solaz entre los demás distintos. Los beatniks de los años 50 o la cultura rock gótica de los 80 y 90 son ejemplo de esto. Algunos 4 sociales podrían buscar el éxito agresivamente para compensar la fastidiosa sensación de incapacidad. Ahora ya no se burlarán de mí. Reaccionan con intensidad a cualquier comentario sobre ellos y muchas veces analizan conversaciones pasadas en busca de indicios de desaire. Lo irónico es que al mismo tiempo podrían defender sus defectos y sentir sus desventajas. Claro que soy reservado ante la ordinariez y el egoísmo, pero de todos modos deseo que alguien me ame. En la franja insana, el miedo al rechazo puede conducir a los 4 sociales a retirarse casi por completo de las relaciones con otros. La vergüenza y la expectativa de humillación los invade de tal forma que no desean arriesgarse a dejarse ver. Al mismo tiempo, sus inseguridades los hacen incapaces de trabajar de modo constante. En consecuencia, se vuelven muy dependientes de familiares, amigos y otras personas importantes en su vida. El aislamiento y las fantasías de consecuciones podrían ser causas de que desperdiciaran su vida. El instinto sexual en el 4. Enamoramiento. En la franja media, los 4 sexuales son los que mejor ilustran el romanticismo, la intensidad y el anhelo de un salvador que caracteriza a este tipo. Pueden ser dulcemente vulnerables e impresionables, pero también agresivos y dinámicos, sobre todo en su modo de expresarse. Tienen un componente voluntarioso en apariencia extrovertido, a diferencia de las otras 2 variantes. No dejan que sus fantasías románticas sigan siendo fantasías mucho tiempo. A menudo turbulentos y tempestuosos, su vida emocional gira en torno a la persona que los atrae. Pueden coexistir en ellos sentimientos intensos de admiración, ansias y odio por el objeto de su deseo. Sexuales y seductores también pueden ser celosos y posesivos como los 2, y desean ser la única persona importante en la vida del otro. Suelen tener serias dudas respecto a ser deseables, de modo que se afanan en adquirir habilidades o talentos que los hagan aceptables.
ser grandes artistas o estrellas, por ejemplo, y se sienten agraviados por aquellos que lo logran. Sano. Expresión clave nivel 1. Adhesión a la vida, superación. Abandonan la creencia de que tienen más defectos que los demás y así se liberan de su ensimismamiento. También consiguen su deseo básico, que es descubrirse y conocer su trascendencia, con lo que se solucionan los problemas de identidad y estabilidad. Se renuevan, son redentores y reveladores. Sano, nivel 2. Expresión clave, introspección, sensibilidad. Centran la atención en sus sentimientos y preferencias para establecer un claro sentido de identidad. Imagen propia. Soy sensible, diferente y consciente de mí mismo. Sano, nivel 3. Expresivo creativo. Refuerzan su imagen expresando su individualidad mediante acciones creativas. Son elocuentes y sutiles. Exploran sus sentimientos e impresiones y encuentran formas de comunicarlos a los demás. Su creatividad es muy personal, pero suelen tener consecuencias universales. Medio, nivel 4. Expresión clave. Romántico, individualista. Comienzan a temer que sus cambiantes sentimientos no los sostendrán a ellos ni a su creatividad, de modo que usan la imaginación para prolongar e intensificar sus estados de ánimo. Refuerzan su individualidad con fantasía y estilo y comienzan a soñar que alguien los rescatará. Medio, nivel 5. Ensimismado, temperamental. Temen que los demás no los reconozcan ni los valoren a ellos ni a su calidad de únicos, de modo que se muestran inaccesibles y ponen a prueba a los demás para comprobar si de verdad están interesados en ellos. Reservados, tímidos y melancólicos, creen que su fragilidad les atraerá un salvador y mantendrá a raya a los demás. Medio, nivel 6. Autocomplaciente, decadente. Creen que las exigencias de la vida los obligarán a renunciar a sus sueños y temen que nunca nadie los salvará. Creen que están desaprovechando la vida y envidian la estabilidad de otros, de modo que se eximen de cumplir las reglas, volviéndose sensuales, presumidos e improductivos. Insano, nivel 7. Expresión clave, odioso apartado. Temen estar desaprovechando la vida y eso podría ser cierto. Para salvar su imagen rechazan a todos los que no apoyen su opinión de sí mismos o no atiendan a sus exigencias emocionales. La ira reprimida es causa de depresión, apatía y cansancio permanente. Insano, nivel 8, autorrechazo. Depresión clínica. Están tan desesperados por ser las personas de sus fantasías que detestan todo lo que en ellos no corresponde a esas fantasías. Se odian y odian a los demás por no salvarlos. Es posible que saboteen cualquier cosa buena que quede en sus vidas. Insano, nivel 9, desesperación, negación de la vida. Comprender que han desperdiciado su vida por ir en pos de fantasías inútiles es demasiado para los 4 insanos. Podrían intentar que los rescataran de estas situaciones mediante comportamientos destructivos o sencillamente poniendo fin a su vida para escapar a la percepción negativa de sí mismos. Algunos podrían cometer un crimen pasional. La envidia también es muy visible en esta variante. Surgen problemas en sus relaciones románticas porque suelen enamorarse de personas cuyas cualidades admiran o desean para sí mismos y luego acaban envidiando, resentidos, a la persona amada justamente por tener esas cualidades. La idealización de la otra persona suele trocarse rápidamente en rechazo a causa de sus defectos más insignificantes. Al mismo tiempo suelen sentirse atraídos por personas que, por uno u otro motivo, son inalcanzables. Podrían pasarse mucho tiempo ansiando tener a la persona deseada y detestando a cualquiera que consiga su atención. La franja insana, una fuerte envidia hacia los demás, podría llevar a deseos de sabotearlos con el fin de vengarse. Los 4 sexuales insanos viven inconscientemente el adagio
acompañado en la desgracia. Si yo sufro, tú también. Podrían generar competiciones y rivalidades y sentir que está totalmente justificado provocar la ruina de sus rivales o herir a quienes los han decepcionado. Nos viene a la mente la envidia que sentía Salieri de Mozart, por ejemplo. Son propensos a rápidos cambios de sentimientos hacia otras personas, incluso hacia sus protectores y seres queridos. Este caos emocional podría inducirlos a precipitados actos de violencia contra sí mismos o contra las personas que creen que les han frustrado sus necesidades emocionales.